Yo espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que este estudio redunde en bendición para usted, que de alguna manera crezca un poquito más. Entonces estamos viendo la serie de la carta a los Efesios, Efesios estudio número 12, no capítulo 12, estudio número 12. Y vamos a abarcar estos versículos del 13 al 19, Efesios. Ahora, acuérdense que estos estudios tienen una cosa bien complicada. ¿Y cuál es la cosa complicada que tienen? Es que hay un lenguaje que suena re bonito, suena súper bonito, pero el lenguaje tiene una forma de expresar que a todos los muy evangélicos les encanta, que es cómo se expresa la realidad. Suenan bonitos los textos, pero realmente lo que está en discusión aquí es si realmente estamos comprendiendo lo que estamos eh, leyendo, más allá de lo bonito que pueda sonar. Entonces voy a leer el texto y que podamos en el nombre de Jesús comprender y que redunde en nuestra edificación. Pablo, después de escribirle, de hablarle a los hermanos sobre el misterio eterno escondido por mucho tiempo en Dios y que consistía en que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús, que es el propósito más grande que tiene Dios. La gente cree que el propósito de Dios o el propósito es que nosotros seamos salvos, como que el único propósito. No, hay un propósito más amplio que abarca ese, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso es, dice que es un... Y que dentro de ese propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, había otro misterio muy grande, que era que los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos, también estábamos incluidos en el plan de Dios. Y era algo para algunos casi insólito, algo que no podía ser que esa gente pagana, idólatra, también fuera incluida. Pero Dios, en su misericordia, nos incluyó. Entonces, Pablo está explicando estas cosas, diciendo que la riqueza que tenía el Evangelio del Señor Jesús, tan grande para estos hermanos de la ciudad de Éfeso, era muy grande. Ahora, los hermanos también, de alguna manera, le estaba afectando saber la noticia de que Pablo estaba encarcelado, de que Pablo estaba siendo maltratado, porque al principio, en el primer momento de la prisión de Pablo, cuando el emperador creyó que Pablo no era un problema y que era una, una de las tantas filosofías, el cristianismo era una de las tantas filosofías que había llegado y que se iba a extinguir fácilmente, pero como vio que la gente, que las personas romanas, de nacimiento romana, que no tenían nada de judío, acudían a escuchar a Pablo, ya la cosa no le gustó tanto y las condiciones de Pablo en prisión cambiaron, se hicieron muy hostiles y muy malas. Entonces los hermanos se enteraban de las condiciones que tenía Pablo y de las cosas que había pasado para llevar el Evangelio. Acuérdense que Pablo hace un relato de las veces que naufragó, las veces que fue azotado, las veces que tuvo que huir de malhechores y que Dios lo salvó. Todo eso hace un listado grande de todas esas cosas que padeció para llevar el Evangelio a los hermanos de Asia, incluido ellos la iglesia de Éfeso, de allá en la ciudad de Éfeso. Entonces, estos hermanos estaban bien complicados. Entonces, a partir de eso, de esta introducción, continuamos, dice, por lo cual pido, estamos leyendo el versículo 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Eh, Aquí hay bueno, vamos a ir más adelante. Veamos entonces. Pablo estaba en la intercesión que tiene por la iglesia de Éfeso. Habla de la intercesión que tiene por la iglesia, porque está intercediendo. Dice, doblo mis rodillas. Cuando una persona dobla sus rodillas es porque está en oración. Cuando una persona dobla sus rodillas es porque está en adoración. Porque cuando una persona dobla sus rodillas, cuando un creyente, más bien dicho, dobla sus rodillas, es porque entra en comunión con Dios. En este caso, Pablo dobla sus rodillas por la iglesia de Éfeso, para que la tristeza o lo que está ocurriendo con él no afecte a los hermanos de tal manera que digan, oh, si Dios no es capaz de cuidar a este hombre, que es un baluarte en, en el Evangelio, que es una persona que tiene un conocimiento de las cosas de Dios y las proclama, y proclama un Dios de poder, si Dios no es capaz de protegerlo a él, entonces ¿cómo nos va a proteger a nosotros? Y la iglesia se desanime. Entonces Pablo dice, por esta causa, dice, por esta causa, dice, doble mi rodilla, para que no desmayen escuchando las malas noticias. Entonces, y eso es cierto, porque la gente tiende a decir, oh, este hermano tan consagrado, mira lo que está pasando en su vida. Y, y la gente tiende a pensar que la consagración y la santidad o el andar con Dios tiene que necesariamente redundar en que nunca tú te enfrentes problemas, nunca te enfermes, nunca te pase nada, cosa que no es cierta, porque Jesucristo fue claro en decir que Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos, o sea, las cosas de esta tierra nos afectan por igual, pero también Dios tiene el poder para sanarnos, para fortalecernos o para enseñarnos en las circunstancias adversas, ¿verdad? Porque Dios a través de las circunstancias adversas también nos habla, nos enseña la paciencia, nos enseña el amor, nos enseña la dependencia. Una de las cosas, una de las cosas que les cuesta a algunas personas, que es lo que he estado viendo yo con mi madre, que a ella, una mujer muy activa, y tener que estar postrada es algo tremenda, pero más que nada en lo psicológico, es la dependencia, depender de otros. Y algunas veces Dios nos tiene ahí en esa condición para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a entender también a las otras personas, porque algunas veces no lo entendemos. Es verdad, hay momentos, hay personas que por su condición de física, de enfermedad, tienen una vida muy ralentizada, un relente, muy quieta, muy a un ritmo muy bajo. Entonces, y nosotros pensamos, son flojos, son aquí, son allá. Es errores que uno comete. Y hay errores que yo también cometí cuando juzgaba a una de mis hijas de alaraca, porque una pequeña cosa ella hacía un escándalo y que le dolía mucho. Y después descubrí que los umbrales del dolor de las personas son diferentes. Lo que a mí, no sé, pues, si me doy un martillazo en el dedo, me duele harto, y a lo mejor no me voy a quejar tanto porque mi umbral de dolor es diferente para una persona que a lo mejor se golpea con una piedrecita y ya siente un dolor intenso. Entonces, aprendemos a entender, a ser más empático, porque la empatía, la verdad es que el ser empático, el ponerse en lugar del otro, solamente se aprende cuando tenemos que vivir circunstancias en las cuales nosotros no podemos controlar. Entonces, Pablo tiene temor de que los hermanos, al ver su condición de prisión, sus tribulaciones, piensen, pero este Dios que proclama Pablo, que tanto proclama Pablo, no es capaz de ayudarlo a él, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros? Y esto es que los hermanos podían desmayar, porque también ellos iban a estar sujetos a prisión. Entonces es muy importante el tipo de intercesión que tiene Pablo, la cual se distancia mucho de la intercesión que tenemos los creyentes, los creyentes actualmente. Pablo no pide que oren por él para ser librado de las tribulaciones, las cuales está padeciendo a causa de sus prisiones, sino que él pide que los hermanos de la iglesia de Éfeso no desmayaran a causa de sus prisiones.
Entonces no está pidiendo, oh Señor, líbrame, ¿qué es lo que, por favor, ore por mí para que Dios me saque de esto? Pablo no está pidiendo que Dios lo saque, él no está en eso, está pidiendo que lo que él está viendo no redunda en los hermanos para que ellos desmayen, ¿con verdad? Lo que tiene que vivir, Pablo dice, y lo tengo que vivir, en muchas cartas lo escribe. Tampoco va a interceder por sanidad de enfermos o porque Dios provea recursos para vivir o para que Dios libre a los creyentes de sufrir persecución, etcétera. No está pidiendo por esas cosas que son tan típicas, sino que la intención de Pablo es para que los creyentes crezcan y sean fortalecidos, porque eso es lo que nosotros debiéramos pedir, porque las cosas de este mundo las vamos a vivir sí o sí. Ahora viene una crisis económica, cierto, vamos a ver ahora que Dios a nosotros nos provea en forma sobrenatural, es cierto, pero también a lo mejor va a haber escasez en nuestras manos del dinero, va a haber escasez, va a haber también necesidades de salud o de otro tipo. Entonces, en medio de eso, mientras todo el mundo no, 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 no haya cómo superar esto, se encierra en una desesperación, nosotros vamos a ver día a día el milagro de la provisión de Dios, que aún no teniendo lo suficiente, Dios va a proveer. Es como en la tierra de Egipto, ¿verdad? En un momento dado había tiniebla en todos los lugares, pero no había tiniebla con los judíos, con los israelitas. Entonces Dios provee, mientras todos están pasándola mal, nosotros en medio de eso, ahí está la provisión de Dios. Provisión. O sea, está el recurso, no es una cosa para gastarse ni que vamos a estar por sobre las demás personas. No, no nos va a faltar nada. No nos va a sobreabundar ni nos va a faltar. Nos va a dar lo que necesitamos Dios, ¿verdad? Porque también la Biblia en un momento dado dice, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Sí, Dios lo hace también, hace eso. Pero lo que está diciendo Dios es lo que Jesús planteó desde un principio. No os se aflijan por lo que van a comer o se afanen o ver el día de mañana, porque Dios sabe que tienen necesidad de esas cosas. O sea, la provisión. Nosotros estamos insertos en el mundo. Vienen momentos difíciles. No estamos acentos a eso. También a lo mejor vamos a tener para compartir con los que no tienen. Pero estamos siendo afectados como el resto de las personas. Pero en medio de eso estamos siendo provistos en medio de la fe. Yo le decía a mi madre, y es lo que le repito a Héctor, a Jessica, que lo están pasando difícil de repente por sus limitaciones físicas, de enfermedad, y ahí hermano Luis Mato también me pidió la oración porque se ha sentido también un poquito complicado. Bueno, todos estamos siendo afectados por nuestro cuerpo. De alguna manera, el tiempo pasa y los que ya venían con algo, el cuerpo se resiente, el cuerpo va desgastándose. Entonces, y yo le decía a mi madre, mamá, dale gracias a Dios que tiene un grupo de personas que te están ayudando, están al lado tuyo. Y eso es la realidad. Yo le doy gracias a Dios porque mi madre ha sido bendecida con eso. Y yo mismo, en medio de lo que me está ocurriendo, Dios me abrió las puertas en el hospital para, para que se dieran las cosas de forma gratuita, a pesar de que mis recursos son escasos. Bueno, Dios hace eso. Dios hace eso, Dios provee. Y esperar en Dios significa que yo sigo avanzando en pro de Dios, en crecer en su conocimiento, en crecer en su palabra, en crecer y Dios va y busca primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios es estar metido con Él y las demás cosas os serán añadidas. Entonces Dios viene a proveer, pero algunas veces no tenemos tiempo para Dios pensando en desesperadamente obtener una provisión que no va a llegar nunca. No va a llegar nunca, esa provisión no va a llegar nunca a través del esfuerzo, sino en forma natural. Y Dios tiene muchas maneras de proveer. Algunas veces para algunas personas les es sumamente difícil entender eso, les es sumamente difícil comprender el ser dependiente. Una de las cosas más complicadas para un creyente es aprender a depender de otros. Es una de las cosas más complicadas para un creyente. El creyente no está acostumbrado a depender de otros. Y algunas veces Dios humilla nuestra autosuficiencia y nos hace depender de otro, de que Él ponga personas que nos ayuden.
porque es parte de lo que debemos aprender también nosotros. Y cuando no pasamos la lección, repetimos curso. Entonces, súper importante. Hay momentos, yo lo estoy viviendo también. No crean que ustedes son los únicos que están aprendiendo en esa área. Aprender a dejarse querer, dejarse amar, dejarse regalonear, entre comillas, por Dios, dejarse que Dios nos prueba. Uno es parte de lo que Dios quiere, porque así somos dependientes los unos de los otros. De repente hay personas en el cuerpo de Cristo que no saben recibir, solamente quieren dar, dar, dar. Pero hay momentos en que también tenemos que recibir de aquellos que nos rodean. Entonces, ser dependiente es muy complicado para algunos. No, a nadie le gusta ser dependiente, sobre todo a los que son muy trabajólicos, a los que son muy dados a, a ser, digamos, independientes. No, no, algunas veces esto es un poquito complicado, medio humillante para algunas personas, pero es lo que tenemos que vivir. Y son cosas que están en la Biblia, a usted le guste usted o no. Dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos considerarnos los unos a los otros, que debemos ser bendecidos los unos de los otros. Hay muchas cosas. La iglesia es un cuerpo, la iglesia somos nosotros, la iglesia es un grupo de hermanos, de personas, como la familia de Dios. Y de hecho, cuando tú estás complicado, supuestamente los que están más cerca tuyo son tu familia carnal. Entonces Pablo no está orando para que sean librados para que Dios provea a los, a los efesios de cosas, de cuestiones de bienes materiales, o que nos libre de la persecución. Dice, no, yo estoy pidiendo para que seamos fortalecidos en el hombre interior, cosa que le va a durar para cualquier circunstancia. Es lo que queda. Recuérdense que nosotros nada podemos llevarnos de este mundo, solamente cuánto hemos crecido en carácter. Veamos. Entonces, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y esto, las cuales son vuestra gloria. O sea, ¿de qué manera dice? No desmayen viendo mis tribulaciones, no se sientan mal. eh, yo estoy en las tribulaciones porque tengo por vosotros, todo lo contrario, siéntanse orgullosos del ejemplo que le estoy dando. Eso es, cuando dice que sea vuestra gloria, dice, siéntanse contentos porque a través de mí están aprendiendo cómo es ser un verdadero creyente. Viendo mis tribulaciones, ustedes también tienen que tomar eso como ejemplo y sentirse contentos, orgullosos del ejemplo que yo le estoy dando. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Al Pablo al decir, por eso pido y no por eso les pido, entendemos que es una petición a Dios. Nos dice, miren, no dice por lo cual pido que no desmayéis. No dice por lo cual les pido que no desmayéis, sino pido. ¿A quién? A Dios. Pablo pide a los hermanos de Éfeso que los hermanos de Éfeso no sean afectados a causa de las tribulaciones que él padece, que no desmayen, lo cual implica que llegan a ser afectados de tal manera que no sean capaces de permanecer fieles y activos en el Señor. Por lo cual Pablo llega a decir que más bien estén orgullosos del ejemplo de cómo soporta las pruebas para darle un ejemplo a ellos, ¿verdad? Que ellos miren eso, que se sientan contentos del ejemplo que le está dando Pablo, se sientan felices, porque Pablo está padeciendo todas estas cosas y que no desmayen, que sean capaces de permanecer fieles y que no se venga su fe abajo, porque de pronto nosotros escuchamos muchas cosas de lo que pasa en el mundo, muchas cosas. De hecho, el mundo y el diablo controla las comunicaciones, controla todo. Los que usted va a escuchar generalmente es lo malo, pero nunca va a escuchar la gloria de Dios. Nosotros, los que somos creyentes, a través de testimonios, empezamos a escuchar las grandes cosas que Dios hace en el mundo. Pero las noticias de Dios no van a correr por los noticiarios, las noticias de Dios no van a correr por las redes sociales tan fácilmente. Las noticias de Dios se testimonian unos a otros. Y no todo el mundo las quiere escuchar. Pero Dios está haciendo grandes cosas en el mundo. Grandes cosas en el mundo está haciendo Dios. Dios está haciendo milagros, está proveyendo, está protegiendo a cristianos, está dando a conocer su gloria al mundo y hay mártires que están sufriendo el martirio
sin que muchas personas no lo sepan, por causa del Evangelio, en muchas partes del mundo. Pero nosotros no lo sabemos. Y al mundo, que es tan defensor de los derechos humanos, le importan muy poco los derechos de los creyentes. De hecho, este mundo quisiera ver exterminado a todos los evangélicos porque son la conciencia, porque la Biblia dice que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros los creyentes, por nuestra forma de creer y nuestra forma de actuar, somos una piedra en el talón de los que les gusta vivir una vida licenciosa, porque al vernos a nosotros tienen que obligadamente pensar que su vida no está del todo bien. Entonces el mundo quisiera exterminarlo. Y eso es lo que escuchamos de ellos son puras noticias malas, pero no se exalta al Señor. No lo va a escuchar. Dice, Pablo pide que los hermanos de Éfeso no sean afectados a causa de las tribulaciones que él padece, que no desmayen, lo cual implica que llegan a ser afectados de tal manera que no sean capaces de permanecer fieles y activos en el Señor, porque se atemorizan, a lo mejor que dejan de predicar el Evangelio, a lo mejor están llenos de miedo, o a lo mejor algunos dicen, no, yo no voy a seguir en esto. Veamos un poco. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Interesante, porque dice que él está intercediendo, lo que vimos, toda su rodilla, dice de quién toma nombre, dice, ahora Pablo está diciendo algo, ¿por qué? Dice, doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, después dice, de quién toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, y dice, ¿para qué dice eso? ¿Qué tiene que ver con lo que está hablando? Lo que está diciendo Pablo es que yo doblo mi rodilla. ¿Ante quién estoy doblando mi rodilla? Ante el creador de todas las cosas. Aquel que hizo todo el universo, aquel que hizo todas las cosas y que le puso nombre a todo. O sea, cuando dice toma nombre, está diciendo que todo lo que está creado, que tiene un nombre, porque nosotros llamamos las cosas por su nombre, a un delfín, a un árbol, a un fruto, tienen todos su respectivo nombre. Dice, Dios le dio nombre a todas las cosas que Él creó. Entonces yo doblo mi rodilla ante el cual creó todas las cosas. Por lo tanto, tengo la certeza de que si hizo todas las cosas, Él me va a escuchar y tiene el poder para contestar mi oración. Por eso dice, interesante, y después dice, ahora, yo doblé mis rodillas, me puse de rodillas ante aquel que creó todas las cosas, ante aquel que se hizo creador de todos, doblo mi rodilla ahí para orar, porque sé que Él tiene poder, porque fue el que creó todas las cosas. Entonces dice, ¿para qué doble mi rodilla? Para que Él, conforme a la riqueza que Él tiene, al poder que Él tiene, que es un poder que va más allá de lo físico, sino que es el único poder que es capaz de ir al ser interior. Dice, el único poder, la riqueza de la gloria de Dios, de su gloria, que tienen esa capacidad de transformar las personas. No hay ningún poder en esta tierra que transforme las personas. De hecho, una de las supuestas intenciones que tienen los sistemas judiciales de llevar a una persona a la cárcel es que esta persona, no, juntamente con pagar su deuda a la sociedad, tenga una posibilidad de ser transformado para llegar a ser un aporte de bien a la sociedad ahí en ese lugar. Pero algunos salen peores y la mayoría de ellos son cínicos y aparentan cambios que no tienen, porque los cambios del ser humano no se producen en la mente solamente, no es un cambio de mentalidad, es un cambio de adentro. Por eso Dios consciente, pero espectacular esto, consciente de que al hombre no se le puede cambiar, que nadie lo puede cambiar, ni siquiera Dios intenta cambiar al hombre. Pero el pastor que está diciendo, no, Dios no cambia al hombre. Dios no cambia al hombre. ¿Sabe lo que hace? Lo hace nacer de nuevo. Y ahí están dos naturalezas lidiando dentro de nosotros.
Nosotros somos una nueva persona en Dios. Dice, dice que dice los cuales no son nacidos de sangre ni carne, ni de voluntad de varón, o sea, no son de base del esfuerzo humano. Entonces, eso es lo milagroso, es lo portentoso de lo que hace Dios con nosotros, que nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso Dios dice que Él no trabaja con parche, Él no parcha vida, las cambia totalmente, las hace nuevas. Dios no trabaja con parche. Entonces los sistemas de transformación del hombre como la cárcel no lo logran. Entonces, cuando dice Pablo que está doblando su rodilla ante aquel que creó todas las cosas, o sea, pone eso, de quien tiene nombre toda la familia de los cielos, es porque dice, yo estoy doblando mi rodilla ante aquel que hizo todo. No es, entonces yo le dejo que tiene un poder enorme. Dice, para que dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecido con poder, hombre, es porque solamente lo puede hacer Dios, con poder en el mundo espiritual, en el hombre interior, en el alma que se decae. Entonces, veamos, vamos un poquito más, un poquito más. Y eso lo hace Dios, y eso es lo que quiero que usted entienda. Que lo que usted necesita, lo que Jessica necesita, lo que Mano Luis necesita, lo que yo necesito, lo que Leticia necesita, lo que esto necesita, es ser fortalecido en el hombre interior, porque no vamos a poder evitar que nuestro ser exterior se vaya desgastando, pero al ser fortalecido en el hombre interior, en el ser interior, eso nos da fuerza que también redunda en nuestro cuerpo, para que este cuerpo vaya terminando su actividad funcionando y que la máquina un día se pare porque ya falló algo. Entonces, ser fortalecido en el hombre interior. Cuando usted fortaleció en el hombre interior, en medio de su enfermedad, usted es bendición. En medio de su escasez, usted es de bendición. Porque lo que usted refleja impacta a las demás personas. Entonces, cuando un creyente en medio de la aflicción lo ven abandonado, triste, angustiado y todo, y sin ninguna esperanza, no reflejamos nada. Ahora, ¿es culpa suya estar así? No lo es, pues, porque usted necesita ser fortalecido en su ser interior, porque las cosas no se, usted no puede decir, ya voy a estar con este ánimo, o voy a estar con este deseo. No actuamos. Necesitamos un poder. Por eso dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Ese poder que nos puede, que nos active, que nos haga mirar las cosas, que seamos personas que en medio de la enfermedad sonriamos sin cinismo, sino con un gozo real del Señor. Todo eso no se produce mentalmente. Por tanto, tampoco usted es culpable de decir, chuta, aquí estoy pasándola mal, no me siento bien, no apesto y apesto a los que me rodean. No es culpa suya, porque necesita ser fortalecido en el hombre interior. Entonces usted ahora entiende la importancia de esta petición de Pablo que está por sobre cualquier otra cosa, está por sobre cualquier otra cosa. O sea, es más importante lo que está pidiendo Pablo, ser fortalecido en el hombre interior, que Dios provea, que Dios sane, que Dios, no siempre, no siempre vamos a tener la salud que quisiéramos. Ahora, Dios nos prometió vida eterna, no nos prometió juventud eterna, porque dice claramente que el hombre exterior se va desgastando. ¿Ya? Entonces, a raíz de que los hermanos de la iglesia de Éfeso pudieran flaquear en su fe en Jesucristo al saber de las aflicciones y prisiones que está sufriendo Pablo a manos del imperio romano, este decide arrodillarse ante Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, con la intención de interceder por los hermanos de Éfeso. Éfeso. Entonces, algunos ¿cómo Pablo puede hacer eso? Con todo lo que hay en el cielo y en la tierra es nombrado por el mismo Dios, porque ha sido Él quien lo ha creado. Al decir esto, Pablo pone énfasis en el atributo del Dios Todopoderoso para dejar claro que Él se arrodilla ante un Dios que tiene la capacidad de dar una respuesta efectiva a su intercesión. O sea, yo no estoy arrodillándome a un ídolo, ni me estoy arrodillando a una quimera, no me estoy arrodillando a una ilusión, me estoy arrodillando ante el Dios que creó todas las cosas, que le dio nombre a todas las cosas, por lo tanto, creó el universo y creó todo lo que hay. Él tiene el poder para contestarme mi oración. Y mi oración no es de este mundo, apunta a lo eterno, al ser fortalecido en el hombre interior. Quiero decirles, mis queridos hermanos, sobre todo los que la están pasando bien mal ahora,
que si Dios lo fortalece en la forma interior, usted va a sobrellevar esto de una manera muy fuerte, la va a sobrellevar bien, va a pasar las cosas de una manera diferente. Pero si usted no está fortalecido en el hombre interior, lo más probable es que se decaiga, lo más probable es que usted no sea ni una luz y dé mucha lástima. Ahora, recuérdese que algunas veces Dios usa estas cosas para enseñarnos. Y muchos de los que yo conozco, ustedes y a mí mismo, nos cuesta ser dependientes de otras personas. Para poder entender el versículo 16, haremos una definición muy simple, sin mayor profundidad. Alguien diga, no, que pastor, usted, ¿cómo se puede reducir a la gloria de Dios a algo? No, estoy dando un aspecto de la gloria de Dios para poder entender. Dice, para poder entender el versículo 16, haremos una definición muy simple, sin mayor profundidad, pero útil, de lo que entendemos por la gloria de Dios. La gloria de Dios la podemos entender como su presencia manifiesta. La gente algunas veces ve unas luces o ve un cielo brillando o ve, no sé, la gloria de Dios la ve como algo brillante que brilla y que deslumbra y que no se puede ni mirar. Eso es una forma de manifestación de la gloria de Dios, pero no es la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios es Dios mismo presente, manifiesto. Dios está en todo lugar. No hay lugar donde usted está. En donde usted está, en la habitación donde usted está ahora, o en el lugar donde usted está, o en el lecho de la cama, en todas partes está Dios. Pero Dios elige el lugar donde manifestar su gloria, donde hacerle visible al creyente que su presencia. Entonces la gloria de Dios la podemos entender como su presencia manifiesta y también como el reconocimiento a su grandeza, poder y tributo, ¿verdad? Cuando decimos esto es glorioso, el Señor, y estamos reconociendo su grandeza, poder y atributos, etcétera, eso es la gloria de Dios. Una forma, como dice ahí, sin mayor profundidad, pero útil. Cuando se dice la riqueza de su gloria, ¿por qué estoy explicando eso? Porque el versículo 16, si vuelvo atrás, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de su gloria? Eso es lo que estoy tratando dice, cuando dice la riqueza de su gloria, se está refiriendo a las diferentes acciones transformadoras de la gloria de Dios en el ser humano. Pues, riquezas son muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué riquezas tiene su gloria? Dice, son las diferentes acciones transformadoras. Esa presencia de Dios me transforma. ¿Y esto cómo se ratifica? Recordemos 2 Corintios 3:18. Dice, somos transformados de gloria en gloria. O sea, la presencia de Dios tiene un poder transformador. Aquel que ha estado en la presencia de Dios no puede nunca más ser la misma persona. Entonces, dice que conforme a esas riquezas de su gloria, esa forma de actuar de Dios que no sabemos cómo, la Biblia también dice que Dios opera esas operaciones que hace Dios en nuestro interior. Recuerden cuando está en el capítulo 12 de Corintios, está hablando, habla de conforme a las operaciones de Dios. Dice que el Espíritu Santo da dones, Jesucristo da ministerio y que Dios opera. Ahí en Corintios 12 usted lo quiere leer. Entonces, dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la riqueza de su gloria las acciones, diferentes acciones. Eso es la riqueza que Dios hace para transformar al ser humano, para cambiar al ser humano, para actuar sobre su interior, para actuar sobre su área. De repente Dios produce el milagro de terminar con un vicio, Dios puso el milagro de sanar una enfermedad, Dios produce el milagro de actuar sobre nuestra mente y sanarnos mentalmente. Entonces, o nos fortalece en medio de las circunstancias cuando debiéramos estar derrumbados, un extraño poder nos sostiene de una forma milagrosa. Entonces, Pablo, conforme a su conocimiento de la riqueza de la gloria de Dios, pide al mismo Dios que los hermanos de Efesios sean fortalecidos por el Espíritu Santo en su hombre interior. O sea, que esta presencia gloriosa de Dios venga y se manifieste entre los hermanos con poder para fortalecerlos interiormente. Para no decaer en su fe al saber lo mal que lo está pasando Pablo, siendo un apóstol de Jesús, que es lo que yo le acabo de explicar, ¿verdad? Entonces es el fortalecido del hombre interior. Vuelvo a insistir, Pablo no pide porque Dios provee alimento, no pide porque Dios sana enfermedades, porque Dios haga una cosa, sino que pide la fortaleza interior,
que usted necesita para mantenerse firme. Y esa fortaleza interior va a redundar en su cuerpo también. Seguimos adelante. Debemos recordar que Pablo en sus cartas les recuerda constantemente a los hermanos de lo que les espera en sufrimiento en el servicio a Dios y que él lo ve como un honor en el servicio a Dios. Dice, esto va a redundar en su gloria. Dice, yo, para mí es un honor, Pablo dice, incluso llega a decir en Colosenses algo súper atrevido, súper fuerte, ¿verdad? Dice, y cumplo en mi carne, eso está en Colosenses 1:24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¡Wow! O sea, no bastó la cruz del Calvario, no bastó la tortura de Jesús, dice, aún hay aflicciones que, que deben, y el Señor lo confirma, porque el Señor cuando toma a Pablo y le habla a Ananías, y Ananías no quiere ir a ver a Pablo para recuperar la vista, porque tiene miedo de Pablo, Dios le dice a Ananías, yo le voy a enseñar a este lo que es sufrir por mi causa. Entonces, Pablo está diciendo eso, Pablo dice es un honor, pero ¿cómo puede un hombre pensar así y manejarse así en la vida? ¿Cómo puede tener tal desprecio por su vida, entre comillas? No es eso, es que él está fortalecido en su hombre interior y eso le permite poder manejarse libremente en medio de las adversidades y las circunstancias, en la adversidad y en medio de las tribulaciones. Vamos al versículo 7, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta es una muy buena aclaración de los hermanos que confunden el ser espiritual con el ser místico. Hay una diferencia entre ser espiritual y ser místico. Una vez más lo voy a repetir, ya que el misticismo centra su relación con lo divino buscando respuesta en el interior del ser humano, en meditación, y se relaciona con el mundo espiritual a través de los sentidos, ¿verdad? Busca en los sentidos, en la percepción mental, en los olores, en cualquier cosa que te venga a los sentidos, busca eh, o relacionarte con el ser humano. Los creyentes, usted y yo, espirituales, buscan respuesta en la palabra de Dios y se relacionan con este como una persona. Nosotros no nos relacionamos con el Señor en nosotros mismos, sino que entendemos que estamos relacionando con la persona del Espíritu, con la persona de Dios o con la persona de Jesucristo. Son personas, nos relacionamos con una persona. Y lo que define a una persona es que tiene tres características: intelecto, voluntad y sentimiento. Entonces nosotros nos relacionamos con una persona y nuestra relación con Dios es a través de algo objetivo, no subjetivo, no están dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por lo que dice Pablo, veamos un poquito más. Cuando el apóstol dice que habite por la fe en vuestros corazones, cierra toda posibilidad que Jesucristo como persona habite en nosotros. Jesucristo como persona no está en nosotros, no está en nosotros. Nosotros nos relacionamos con la persona de Cristo, caminamos con Cristo, está al lado nuestro, nos guía. Es una relación estrecha. Dice, habite por la fe, sino que a través de la fe y el Espíritu Santo se produce una comunión, una relación persona a persona con Jesucristo, que nos habla de múltiples maneras. Entonces, es súper importante, nosotros nos relacionamos con una persona, no con un espíritu, con algo que es etéreo, no, es una persona. Ahora, ¿qué es una persona invisible? ¿Qué es una persona que no tiene un cuerpo, que no se está manifestando con su cuerpo físico, pero es una persona? Esta es una muy buena aclaración de los hermanos que confunden. Bueno, perdón. Cuando el apóstol Pablo habla de que el Espíritu Santo muere en vosotros, también dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso está en 1 Corintios 2:13. Dice para que habite que el Espíritu Santo muere en nosotros, capítulo 8 de Romanos, habla de eso, por lo cual es Espíritu Santo no habita en nuestro cuerpo, por lo cual el Espíritu Santo no habita en nuestro cuerpo, sino que se relaciona con nuestro espíritu y mora porque está permanentemente en nosotros y con nosotros.
O sea, el Espíritu Santo se acomoda a nuestro espíritu, no a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, porque dice dice en Corintios también, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, y es interesante porque cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, hay gente que cree que templo es igual a casa. Usted no vive en un templo, usted vive en una casa. Usted tiene que entender cuál es la función del templo. Entonces, cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿Para qué es el templo? ¿Qué es lo que hace uno en el templo? Esencialmente, lo que hace uno en un templo es adorar a Dios, buscar su presencia, tener comunión con el Señor. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque usa nuestro cuerpo como punto de adoración. Eso, no que vive en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no vive en nuestro cuerpo. Con lo pecador que somos nosotros, el Espíritu Santo estaría atormentado totalmente, constantemente. Porque ¿cómo va a querer estar ahí metido en un cuerpo de una persona que peca normalmente o circunstancialmente? No, el Espíritu Santo habita, se acomoda a nuestro espíritu, acomodando lo espiritual, no que es una dimensión diferente. Nosotros tenemos tres dimensiones: alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, esto rebosa a nuestra alma, y si es más, rebosa a nuestro cuerpo. Al final, todo nuestro ser rebosa de la presencia del Espíritu Santo. Pero eso es algo que no se logra fácilmente. Es una comunión muy profunda con Dios, como la que tenía Pablo. Entonces, cuando dice que Cristo muera en nosotros, no es que físicamente Cristo está en nosotros, sino para que por la fe Cristo muera en nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, está hablando, bueno, cuando decía que Cristo habite, y ahora cuando dice el Espíritu Santo mora, está hablando de el Espíritu Santo en una relación con mi espíritu, no con mi cuerpo ni con mi alma. Esta relación personal y permanente con Jesucristo lleva un propósito que depende de tener la vida y fe con profundas raíces en el amor de Dios, como también los cimientos que estén bien puestos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice, mire, escuche esto, dice así: para que habite Cristo por la fe en vosotros, a fin de que arraigados, ¿sabe lo que es arraigado? Echar raíces. Nosotros echamos raíces en el amor y cementados en el amor. El cimiento es donde usted edifica. O sea, las raíces es profundizar en el amor de Dios. Tan profundo, echamos raíces en el amor de Dios, que eso nos va a permitir que todo el poder de lo que significa el amor de Dios en nosotros se va a manifestar. No nos van a mover del amor de Dios. No nos van a hacer que de la noche a la mañana salgamos del amor de Dios y empecemos a actuar como si no tuviéramos amor de Dios. Y cimentado significa que lo que está modificando en nuestra vida está basado en el amor. Y veamos un poquito más adelante, dice: y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Este es un versículo clásico que todo el mundo lo lee y no lo logramos entender en plenitud. Dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Mire, ¿de qué está hablando? Vamos a ver, las medidas de una superficie se determinan por el largo y el ancho, pero la medida de volumen, o sea, de capacidad de contener que tiene algo, es de largo por ancho y se le agrega la profundidad o la altura. O sea, porque cuando habla de la profundidad y la altura es hacia arriba y hacia abajo, para los dos lados. Entonces, veamos, Pablo dice que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender la magnitud de este amor. Está hablando de qué magnitud. Nos dice que seamos capaces de comprender en compañía del pueblo de Dios, que es donde se manifiesta el amor, en el pueblo de Dios, cuán largo, ancho y profundo es ese amor, y alto, ¿verdad? No solo dice relación a comprender la inmensidad espacial de ese amor, sino también comprender cada medida en sí mismo, ¿verdad? Yo estoy obviando la medida de altura, que es el amor que tengo que tener a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso usted ya lo conoce. Entonces veamos.
No es solamente una medida de volumen, largo, ancho, así, de esta inmensidad es el amor de Dios. No, esto va más allá. Mire, veamos, cuando, cuando ancho, cuánto ancho nos dice hasta dónde debe abarcar. Cuando habla de ancho, la anchura, debes comprender la anchura. ¿Qué es lo que es la anchura? Donde dice hasta dónde debe abarcar. Es un amor que se da a todo tipo de persona, independiente de su color de piel, su sexo, su condición sexual o educacional. Cuando dice la anchura, está hablando de que es un amor que va hacia los costados y que abarca toda persona. Todo, no importa su condición sexual, social, educacional, un amor que abarca todo lo creado por Dios, ya sea criatura o naturaleza. O sea, fuera de que la anchura de este amor abarca todo, todo tipo de personas, todo tipo independiente de su color de piel, de sexo, condición social, educacional. Así es la anchura de este amor. Y que abarca todo lo que haga por Dios. Su longitud, su largo, nos dice cuán incondicional debe ser este amor, a tal punto de llegar a amar al enemigo y que no depende de las circunstancias o de los méritos de las personas. Cuando dice que comprendamos, por favor, yo le estoy dando una pincelada de que cuando Pablo habla, ¿y por qué no dice Pablo? ¿Por qué no dice Pablo? Porque es capaz de comprender lo grandioso que es, lo voluminoso que es de Dios. ¿Por qué empieza a decir anchura, altura, profundidad? ¿Por qué? Porque abarca distintos aspectos. La anchura abarca a todo tipo de personas, la naturaleza y todo lo que Dios da. Y yo le estoy dando un pincelazo. Tiene que usted meterse más, porque dice que seamos capaces de comprender todo lo que abarca el amor de Dios. Ahora, la longitud nos dice cuán incondicional debe ser este amor, a tal punto de que dice es una línea que va para adelante y no sabemos dónde termina. ¿Y qué significa eso? Dice que este amor, a tal punto de llegar a amar al enemigo, es algo muy difícil. Nos están pidiendo llegar muy lejos, como decimos nosotros en buen lenguaje, está llegando muy lejos. Claro, es muy largo lo que se nos está pidiendo y que no depende de las circunstancias. Oh, esta persona me traicionó, ya lo dejo de amar. O esta persona me defraudó, ya. No, 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 no. La longitud de esto es mucho más allá de eso. No depende de los méritos. Ah, yo amo a esta persona porque hizo mérito. No, no, no. Entonces, cuando habla de la longitud, espero que me estén dando a entender, es algo que va más allá y que se mantiene en el tiempo inmutable. Es un amor que no cambia. La profundidad o, habla de la calidad de este amor, que debe ser comprometido y no superficial, que está dispuesto a dar su propia vida por la persona que ama. O sea, cuando hablamos de profundidad es la calidad. Cuando hablamos de anchura es lo que abarca. Cuando hablamos de longitud es una condición, como dice ahí, de llegar a un punto que nos pide más allá Dios, como amar al enemigo, es un amor incondicional, ¿verdad? Y cuando hablamos de profundidad es un amor comprometido, no superficial. Y cuando hablamos de altura, que no lo puse aquí, es el amor a Dios, es un amor, amar a Dios con todo nuestra mente, alma, cuerpo. Entonces Pablo define, ahora usted entiende por qué Pablo dice, y si hay capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando todo eso se puede resumir en el volumen, cuán grande, cuán inmenso, pero él dice, no, voy a dar las direcciones hacia los lados, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Cada uno tiene un aspecto. Eh, También nos cinta a conocer este amor, conocimiento que está por sobre otro conocimiento que pudiéramos adquirir, está por sobre otro conocimiento que nos dice, porque Pablo dice esto, dice, miren lo que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, o sea, que está por sobre cualquier otro conocimiento, lo excede. O sea, si tú quieres conocer algo importante, es el amor de Dios, que está por sobre cualquier otro conocimiento. No hay algo que en este mundo, escuche esto, ni científico, ni cultural,
ni emocional de ningún tipo que esté, conocimiento que esté por sobre el conocimiento del amor de Dios. El comprender la magnitud y llegar a tener un cabal conocimiento del amor de Dios nos llevará a estar llenos de todo, plenitud de lo que Dios preparó para nosotros. Cuando dice nos llevará a estar llenos de todo lo que Dios preparó para nosotros. Eso es plenitud. Porque cuando dice, escuche esto, cuando dice que sea de todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, nosotros nunca vamos a tener la plenitud de Dios, de lo que es Dios en sí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Entonces, se está refiriendo a que seamos llenos de todo lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios nunca va a ser escudriñable. A usted Dios no lo puede escudriñar, usted lo puede conocer, conocer distintos aspectos de Dios, pero Dios es demasiado grande, demasiado. Entonces, con esto yo termino. Ahora usted puede entender, cuando habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura, le está diciendo cosas, aspectos de lo que abarca, hasta dónde usted tiene que llegar en ese amor, qué tan profundo, qué tan comprometido tiene que ser ese amor, y el amor de la altura tiene que abarca lo que es de Dios. Mi querido hermano, sobre todo yo le pido al Señor que de alguna manera usted pueda recibir esta palabra. Hay varios aspectos que hay que repasar aquí en esta palabra. Hay varios aspectos que son importantes y que usted puede en un momento dado darle vuelta y seguir siendo bendecido. Y yo siempre le digo, no creo que he abarcado todo, he abarcado una parte de estos textos que son muy enriquecedores.